Micaela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Estamos compartiendo la palabra del Señor con el pastor Raúl Cajas. Boker Tov, mis amados hermanos, Boker Tov, buen día, bendiciones, Ubrajot, bendiciones para tu vida, querido hermano, hermana, amigos que siguen cada transmisión que realizamos desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti, en la preciosa provincia de Córdoba, en la bendita República Argentina. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, para compartir un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, las instrucciones, lo que el Eterno ha preparado, lo que el Eterno ya ha dictaminado, ha determinado para el hombre, para todos los hombres, leyes, instrucciones. ¿Para qué, pastor? Para que les vaya bien, para que no pequen, para que puedan alcanzar los objetivos, para que puedan ser bendecidos, altamente bendecidos por el Señor. ¿Cuándo somos bendecidos? Ahí está, cuando somos obedientes, cuando oímos la palabra del Señor, cuando meditamos en ella, cuando la atesoramos en nuestro corazón y por sobre todas las cosas, cuando la ponemos por obra. Eso va a provocar eso va a provocar grandes resultados altamente positivos en tu vida, en la vida de todo aquel que abre su corazón, que dice: sí, yo acepto, determino, hoy tomo una decisión firme, fuerte, segura en la palabra del Señor, y eso va a provocar bendición. Mire, realmente se aprende cuando escudriñamos las Escrituras, es como que entramos en el río, en el caudal del Eterno. Ahí está la palabra del Señor corrigiéndonos, nos redarguye. Eso dice Timoteo, segunda epístola de Timoteo, de Pablo, Rab Saúl a Timoteo, dice que nos redarguye, quiere decir que nos da vueltas y vueltas y vueltas en nuestro interior, en nuestra mente, nos hace reflexionar, nos lleva a nuestro pasado, porque es ahí el tiempo que hemos vivido, las circunstancias que hemos vivido nos llevan a decisiones, y tal vez hemos tomado decisiones erróneas, decisiones humanas, y bueno, se pagan las consecuencias. Por eso la insistencia, por eso la predicación del Evangelio, para que todo el mundo, dice la palabra en Jeremías capítulo 31, que ciertamente, dice, vienen días en que no va a haber necesidad de que nadie le predique a sus hermanos, que nadie predique al entorno, porque todos, así dice Jeremías 31, las señales de un nuevo pacto, de un Brit Hadashah, un pacto renovado a través de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías, el Cordero de Elohim, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Venimos hablando, venimos viendo a lo largo de este libro de Levítico, Vayikra, los primeros. Hoy vamos a compartir el capítulo número 5. Y hemos hablado justamente de 5 tipos de ofrendas. 3 que son voluntarias, que vimos ofrendas voluntarias, y 2 que son obligatorias. Ayer compartíamos por el pecado Hatat, el pecado por ignorancia. Muchas personas pecan, claro, oímos a veces lo que hay en el corazón de las personas, y claro, al no tener instrucción, al no conocer la palabra, los estatutos, los mandamientos, podemos darnos cuenta, claro, y decimos, es por ignorancia que cometen los pecados. Pero cuidado, que todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Cada decisión en nuestras vidas, sea acertada o no sea acertada,
por las cosas espirituales tienen su consecuencia. Por eso es que la palabra del Señor es necesaria para nuestras vidas. Hoy vamos a compartir. Quiero saludar primeramente a mis hermanos que están escuchando a través de Radio Vida Gospel Córdoba. Radio Vida Gospel Córdoba, decía, nuestros hermanos en distintas partes del mundo, de la República Argentina y del mundo que nos siguen, y damos gracias al Eterno por cada saludo, por cada mensaje, por cada me gusta, por cada suscripción. Estamos en YouTube también y usted nos puede visitar, es gratuito, no tiene que pagar nada de nada. Puede darle me gusta, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube. Eso va a provocar que más personas puedan oír, puedan ver nuestros videos y puedan tomar una decisión. Mire, no sabemos el alcance que tiene la internet, el alcance que tiene Facebook, las distintas plataformas y cuánta gente puede estar tal vez en una necesidad, atravesando por una situación desesperante, y capaz que sea el día que esa persona diga, sí, yo tengo que cambiar. Hay personas, una vez recibí hace unos años atrás en un programa de radio, recibí una llamada desde Estados Unidos de un pastor que estaba desesperado. Y mire, para mí era muy difícil hacer una oración en inglés. Y tuve que ir al traductor de Google y ahí me la rebusqué, qué sé yo, para poder mandarle un mensaje a ese pastor, a esa persona que estaba atravesando por un momento una situación desesperante. Y dije, ¿cómo puede ser? En Estados Unidos, en otro lugar, y yo transmitiendo con mi mente, diciendo, no, acá me están escuchando en Tanti, querido Tanti, pero no, mire, hay personas que pueden estar, como decía, buscando o anhelando una respuesta, o están a punto, escuche, a punto. Hay miles de testimonios que hemos escuchado de personas que están en una situación límite, al punto de tomar una decisión justamente trágica para sus vidas. La muerte misma, el suicidio, porque ya la situación les ha sobrepasado los límites. Entonces, qué bueno cuando la palabra del Señor llega en el momento justo, en el tiempo justo. Así que te saludo, te bendigo desde aquí. Mañana, viernes, mañana tenemos Shabbat a la puesta del sol. Ya vamos a estar compartiendo la programación a partir de las 19 horas. Si el Eterno así lo permite, mañana vamos a estar compartiendo. Ya comenzamos a nuestros horarios habituales a las 19 horas. Así que te saludo, las más ricas y abundantes bendiciones para tu vida. Capítulo 5 de Vayikra, Levítico. Hay algo acá que se llama, estaba leyendo en la Torá, distintas Biblias, distintos comentarios bíblicos, y claro, acá habla de algunos tipos de ofrenda, por ejemplo, de animales, de aves, ofrenda de harina, como hemos visto anteriormente, la ofrenda Asham. Asham es la ofrenda por la culpa. Veíamos que hay un pecado que es por ignorancia, Hatat. Ese es el pecado por ignorancia. Por eso el Mesías ahí en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Él se estaba entregando como una ofrenda, Hatat, como un pecado, como una ofrenda por el pecado de ignorancia. Pero en Isaías capítulo 53, ese es un texto mesiánico por excelencia. Isayahu capítulo 53 nos habla de este pecado también, Asham, y que él, el Cordero, el Mesías, mire, léalo y lo va a ver. Si usted lo ve en una versión hebraica, se va a dar cuenta claramente, ahí aparece Asham, que es la ofrenda, el sacrificio que se entregaba por el pecado de culpa.
de culpa. Y también hay otra ofrenda que aparece en el capítulo 5 de Vayikra o de Levítico, que es por la deshonestidad. Cuando yo leo la escritura, cuando escudriño, cuando pienso, medito en la palabra, claro, el Señor ha hablado desde hace más de 5.000 años y nos ha dado las instrucciones, y el hombre, claro, por desconocimiento, por ignorancia, comete esos pecados, y muchas veces, claro, esos pecados nos postergan en la bendición. El Señor quiere que una persona se alinee rápidamente al plan, al propósito, al objetivo que Él ha trazado para cada vida, para cada individuo. Pero hay personas que demoran el proceso, y hay otras personas que nunca se van a alinear a ese proceso, a ese tratamiento que el Eterno quiere hacer. Aquí estoy leyendo y dice que es una ofrenda variable. O sea, mire, dice que es variable. ¿Por qué? Porque este capítulo 5 de Vayikra, Levítico, hace referencia y resalta ofrendas para personas, distintos tipos sociales, ¿sí? Para las personas que son ricas, para las personas que son pobres, y personas que son que están en un, ¿cómo se dice?, en una pobreza total. 3 tipos de personas que habla este capítulo: personas que ricas, que están económicamente en un buen pasar; otras nosotros vemos como ricos, clase media y clase baja. Bueno, la Torá es más o menos parecida. Dice los ricos, los pobres y los extremadamente pobres. Es la división que hace la Torá en este caso. Dice el capítulo 5, recordemos que la Torá el capítulo 5 tiene 26 versículos en la Torá. Y en la Reina Valera, en las demás tradiciones, tiene hasta el versículo 19. Dice aquí la ofrenda, ¿no es cierto?, de animales o de aves como corbán, como sacrificio, justamente por esa ofrenda variable. Quiere decir variable para distintos tipos de personas y distintos tipos de actitudes. La persona que se va a acercar al Eterno, que desea, que anhela acercarse. Acuérdese que corbán es la palabra asociada a acercarse. Acercarse quiere decir corbán. A través de un sacrificio, el hombre se acerca al Eterno. ¿Por qué? Porque la relación está rota por el pecado, acuérdese. Estamos viendo que es una ofrenda obligatoria por el pecado. Dice, si una persona comete una transgresión, dice, claro, de las expuestas que están a continuación, se aplicará la siguiente normativa. Si un individuo está bajo juramento como testigo, ha visto que hay personas que van a comparecer ante un tribunal como testigos. Atentos, fíjese. Y dice, y en efecto, es testigo porque vio o sabe algo. Si no se presenta a declarar, cargará su culpa. Ahí tenemos el primer caso de una persona, un testigo. Es alguien que ha visto, que ha oído, que ha participado en un acto que puede dar testimonio acerca de esto. Pero claro, puede presentarse a declarar. Es más, tiene que presentarse a declarar. Y porque si no, dice, bajo juramento, porque si no cargará su culpa. Es pecado. Si la persona vio, sabe, no puede hacer, dice el dicho popular, hacer la vista gorda, no te metas, no pasa nada, déjalo que se arregle. Bueno, acá dice que se debe presentar a declarar, porque si no cargará con su culpa. O si alguien toca, dice, alguna cosa impura, ya sea el cuerpo muerto de bestia, de un animal impuro, o el cuerpo muerto de animal doméstico.
impuro, o el cuerpo muerto de reptil impuro en falta sí, olvidándose que es impuro. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener la Torá, la Biblia, las Escrituras, nos animan, nos instan, nos enseñan, nos instruyen acerca de hay dos divisiones: lo impuro o lo inmundo y lo puro, lo que no se debe y lo que sí se debe hacer. Entonces, contaminarse, ahí está la palabra, contaminarse con cosas impuras, por ejemplo, animales muertos, tocar animales muertos, está prohibido. Animales, ¿por qué? Porque provocan, hay algo, la ciencia, mire, ayer lo decía, la ciencia está determinando, se está dando cuenta, está estudiando, está llegando a la conclusión de que hay una contaminación en el ambiente, hay bacterias. Esto, claro, no es nuevo, esto es muy viejo, y que debemos ser cuidadosos porque todo lo que está pululando en el ambiente puede provocar una infección, puede provocar una enfermedad, puede provocar un malestar en el cuerpo. Por eso debemos ser cuidadosos. Más adelante vamos a ver qué es impuro, qué es lo puro, qué es lo inmundo, qué es los cuidados para que al hombre le vaya bien. Mire, la pandemia, coronavirus que atacó a todo el mundo, habla, claro, la Organización Mundial de la Salud y las distintas organizaciones decían extremar los hábitos de limpieza, las manos, bañarse varias veces al día o tratar de desinfectarse con alcohol y cuántas cosas. Ya el pueblo de Israel tenía ese hábito. En las ciudades que eran fortificadas, que eran amuralladas, habían tinajas, vasijas a la entrada de cada ciudad, escuche, a las puertas de cada ciudad, para que todos los extranjeros, para todas las personas que andaban deambulando por ahí, por los desiertos, y llegaban a una determinada ciudad, pudieran lavarse los pies, pudieran purificarse. ¿Por qué? Porque el andar por el mundo, el día a día, fíjese, sandalias, no andaban con ropa esterilizada, no, ropa, sandalia, caminos polvorientos, la materia fecal de los animales que caían, los camellos, las cabras, las ovejas, todas esas cosas. Entonces, a la puerta de la ciudad, no solo a la puerta de la ciudad, sino que también a la puerta de los hogares. En el Mesías vemos un caso. Simón el fariseo lo invita, dice, le rogó que el maestro, que Yeshua Hamashiach, fuera y lo visitara, que lo visitase. Y dice que el Mesías llegó, nadie lo recibió, entró y se sentó a la mesa, pero detrás de él inmediatamente entró una mujer que se puso a los pies, dice, aún ni mirándolo ni de frente, sino por detrás, y comenzó a derramar sus lágrimas y comenzó a enjugar sus pies con sus cabellos. Entonces, apareciendo Simón el fariseo en la escena, le dijo, pensó, dice, para sí mismo, y dijo, si este realmente fuera un profeta, un hombre del eterno Elohim, de Dios, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Pero como el Mesías sabía, conocía las intenciones del corazón, le dijo, Simón, algo tengo contra ti. Di, maestro, le dijo Simón, he llegado a tu casa, nadie me recibió, nadie me dio el beso de bienvenida, nadie lavó mis pies y nadie ungió mi cabeza, que era la costumbre, lo tradicional en cada hogar hebreo. Pero sin embargo, desde que he llegado a esta casa, esta mujer no ha cesado de llorar. Por eso, dicen, los muchos pecados le son perdonados. Y le va a dar una enseñanza. ¿Por qué? Porque mucha gente hay veces que invita al Mesías a la casa, al hogar, a su corazón, pero no le honra.
como realmente tendría que honrar al Mesías, al Maestro, al Rey de Reyes, Melech de Melohim, el Rey de Reyes. El Rey, hermanos, es algo importante. Entonces, ahí está. En las puertas de las casas también se purificaba. Dice, o si toca, versículo 3, estoy en Vallicrá 5, Levítico 5, o si toca impureza humana, o sea, un cadáver, o cualquier otra cosa que lo pueda dejar impuro y se olvida. Del hecho se olvidó que tocó un muerto, lo abrazó, se despidió de un amigo, de un vecino, de un familiar, y luego lo recuerda. Incurre en falta, es decir, es un pecado. Si es que come comidas consagradas previamente, deberá purificarse. Una purificación, si tocó un muerto, purifíquese. La Torá lo decía, un lavado, la ropa se contamina. ¿Se acuerda de la lepra? ¿Cómo aparecía la lepra? Bueno, se contaminaba la casa, primeramente las paredes del hogar, después la ropa y después ya aparecía la persona con grandes heridas en su piel por la lepra que no tenía solución, sino que eran enviados afuera del campamento. ¿Para qué? Para erradicar el mal, para erradicar la contaminación, la infección que se podía propagar, ahí me ayuda la pastora, propagar en el pueblo, en el campamento. Dice, o si alguien jura, escuche, verbalmente, hacer mal o hacer bien a sí mismo, o incluso un juramento relativo al pasado. Por ejemplo, juro que hice o no hice tal cosa. Los juramentos, acuérdese, bueno, termino acá. Y transgrede el juramento, lo que ha jurado, y luego se da cuenta, en cualquiera de estos casos, incurre en falta, en pecado. Todos estos tipos de juramentos están bajo la órbita, claro, justamente de este pecado, que tienen que presentar un corbán, un sacrificio, sea de animal o pueden ser las aves también. Recordemos que hay personas que son ricas, hay personas pobres y hay personas que son extremadamente pobres. Acá, respecto a los juramentos, la Torá nos dice que cuando hagamos un voto, cuando hagamos un juramento, una promesa, un compromiso con el Eterno, que no debemos tardar, dice. No debéis tardar en cumplirlo. ¿Por qué? Porque el Eterno Dios no se complace de los insensatos. Entonces, cuando yo he escuchado mucha gente, no, cuando yo pueda, cuando el mes que viene, o cuando cobre el juicio, o cuando cobre la jubilación, o cuando venga mi familia, o cuando me salga, lo voy a hacer, y no lo hace nunca. Entonces, eso es un pecado. Cuando hagas un compromiso, cuando hagas un juramento para con el Eterno, no te olvides, no tardes en cumplirlo. ¿Por qué? Porque él acá lo dice, es una culpa, cuidado, es pecado. Y cuando hagas eso, no demores, no tardes en cumplirlo, porque el Eterno no se complace de los insensatos. Cuando alguien sea culpable, en cualquiera de estos casos deberá confesar la falta cometida y deberá traer para el Eterno, al Todopoderoso, ante el altar, una ofrenda suya por la culpa, por la falta que cometió. Una hembra del rebaño, una oveja o una cabra como ofrenda hatat, por el pecado, ¿se acuerda? De ignorancia. Porque se olvidó, porque se le pasó, se fue la idea, el concepto, pero después se acuerda y dice, yo dije que iba a hacer tal cosa y no lo hice. Es un pecado por ignorancia y debe pagar con lo que está caracterizado acá. Y deberá, dice, traer una ofrenda por la culpa, por la falta que cometió. Ahí ya lo leí, el 7.
Una ofrenda, dice, Hatak, dice, por la falta cometida, el sacerdote, el Coán, le proveerá expiación por su falta. Se tiene que presentar ante el santuario, en la tienda de reunión, y tiene que entregarlo a los sacerdotes. Para eso están los Coanín. El sacerdote, ellos saben lo que tienen que hacer por la falta que la persona ha cometido. Pero si sus recursos, ahí aparece una persona pobre, de escasos recursos, pero si sus recursos económicos, financieros, son insuficientes para una oveja, no llega, no alcanza, o una cabra que lleve al Eterno, al Todopoderoso, ahí a la tienda de reunión, como ofrenda de culpa por la falta cometida, 2 tórtolas. ¿Se acuerda el Mesías, Miriam y Joseph, cuando van al templo ahí en Jerusalén para presentar la presentación del niño, del Mesías, de Yeshua, llevan 2 tórtolas? Claro, porque eran de escasos recursos. Entonces se presenta una ofrenda, tórtolas o 2 pichones de paloma, dice, uno para ofrenda Hatat por ignorancia y el otro para ofrenda Olá, que holocausto, que es holocausto, una ofrenda total de elevación, una ofrenda de elevación, que se lo lleve al sacerdote, que deberá ofrendar primero el que es para ofrenda Hatat por ignorancia. No se me olvide, ofrenda por ignorancia es la ofrenda Hatat. Dice, con la uña deberá cortarle la cabeza por la parte trasera del cuello, pero sin separarla por completo. En este caso, la ofrenda Hatat, el sacerdote debe cortar solo, dice, el estómago o la tráquea. En cambio, en la ofrenda Olá, que es el holocausto total, debe cortar ambos. Hay una diferencia entre una ofrenda y la otra. Que salpique, sigue diciendo el versículo 9, que salpique con la sangre de la ofrenda Hatat por la falta, por la ignorancia, sobre la pared del altar, y el lave la sangre remanente, que la exprima hacia la base del altar. Es ofrenda Hatat. Dice, por la falta que cometió por ignorancia, y que el segundo lo ofrende como ofrenda Olam, holocausto, según los prescriptos, lo que ya estaba dicho en Levítico capítulo 1, ahí en el versículo 14 al 17. Así el sacerdote lo proveerá expiación por la falta que cometió y le será perdonada. Estamos viendo, amados hermanos queridos, estamos viendo los distintos tipos de ofrendas en el capítulo 5 de Vayikra, capítulo 5, Asham, que es el pecado por culpa. Cuando la persona sabe, se da cuenta claramente que ha cometido una transgresión, que ha cometido un pecado, entonces tiene que reparar, tiene que resarcir esa situación. Cuando nos examinamos, por eso dice la Escritura que la palabra nos redarguye, nos da vuelta, y la memoria, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Eterno, nos convence. Esa es la función del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que nos convence de pecado. ¿De qué cosa? Claro, de pecado. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo enseñó el Mesías. Entonces, el pecado, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y los confesamos, es otra cosa que va a aparecer en el capítulo 5 de Vayikra, Levítico. Cuando confesamos nuestro pecado, debemos confesar nuestros pecados. Una de las cosas que es más difícil para el hombre es una de estas. Está en el ranking, la no confesión. Pero por eso, primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, no estamos obligados. No nos obliga la Torá a nada.
Por eso si se gesta en nuestro corazón, podemos confesar nuestros pecados y la palabra dice que Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Cuando tenemos la iniciativa, primeramente en nuestro corazón. Ahora, comenzamos el libro de Levítico, de Vallicrá, que está relacionado al sacerdocio, a las ofrendas, y usted dirá, pastor, ¿cuánta sangre? Claro, corderos a la mañana, sacrificio a la mañana, a la tarde. ¿Por qué? Por el pecado. Fíjese cómo la Torá nos dice que todos estos acontecimientos son sombras proféticas de lo que iba a acontecer después. Y acá vemos claramente, no podemos obviar la figura del Mesías, Yeshua HaMashiach, de Jesucristo como lo conocemos. No lo podemos obviar. La sangre dice que era esparcida por todo el altar del holocausto, el altar de bronce que estaba relacionado al juicio, al pecado. Entonces eso nos va dando a entender, estamos viendo los pecados por ignorancia, que tenés que presentar una ofrenda obligatoriamente, el pueblo tenía que presentar por el pecado Hatat, por ignorancia, y por el pecado Asham, pecado por culpa. Cuando la persona, aunque sea ya pasó mucho tiempo, pero se da cuenta que hay un pecado que pecó, que infringió la ley, que desobedeció al Eterno, bueno, se tiene que hacer restitución, se tiene que entregar una ofrenda a Asham. Ya lo dije en Isaías 53, ese texto por excelencia mesiánico habla de ese tipo de ofrenda. Pero, ¿qué le parece? ¿Será que al Eterno se complace con los sacrificios? Mire, en Primera de Samuel, en el capítulo 15, el versículo 22, Primera de Samuel, capítulo 15, 22, y Samuel dijo, mire, pregunta Samuel, el profeta, en el tiempo del rey Saúl, el primer rey nombrado sobre Israel en el tiempo del profeta Samuel, un rey que se creía el que era menos apto. Saúl se creía así, el más pobre, el menos apto para heredar ese gran privilegio, el rey de todo Israel. Entonces, pero no importa, porque el Eterno llama de lo vil, de lo despreciado del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios y entendidos. De lo que no es, de lo que no sirve, el Señor se va a proveer. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea enaltecido. Entonces, claro, el rey Saúl llegó un momento de su vida que comenzó a desobedecer. Escuche, a desobedecer las leyes, las instrucciones que venían del cielo mismo, del mismo corazón del Abba, del Padre, y que Samuel se lo transmitía clara, perfectamente, pero él no obedecía. Se le dio una orden en una oportunidad de exterminar a los amalecitas. Ya estaba la sentencia firme sobre los amalecitas. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los amalecitas, con esa estrategia de atacar por la retaguardia, ¿por qué? Porque en la retaguardia estaban los ancianos, estaban las mujeres, estaban los niños. La parte más débil del campamento estaba ahí en la retaguardia, y los amalecitas maltrataron y mataron, justamente atacaron en el talón de Aquiles, en la parte más débil de ese pueblo que va saliendo de Egipto, Misrayín, en dirección a la tierra prometida. La orden era exterminarlos, desde el rey, los animales, las mujeres, los niños de pecho, todo, exterminio total. ¿Y qué pasa? Él va a desobedecer. Le voy a contar, dice este capítulo, que Samuel toda la noche estuvo con una gran preocupación. Después dice, 1 Samuel capítulo 15, dice, después Samuel dijo a Saúl, Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Yahweh.
Así ha dicho Yahweh de los ejércitos Sebaot: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues e hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, es lo que le decía, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó la revista en Telaim, 200.000 a pie y 10.000 hombres de Judá. Mire qué ejército. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los amalecitas, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos Bené Israel cuando subían de Misrayim de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, pero todo el pueblo mató a filo de espada, pero tomó con vida al rey. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor, escuche, cuando la orden era exterminio total, él perdonó al rey, le perdonó la vida, y le perdonó la vida a las ovejas y al ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, todo lo despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Yahweh a Samuel, diciendo: me pesa. Y vino palabra diciendo: me pesa haber puesto. Fíjese, el Eterno sentía un pesar, una incomodidad por haberlo puesto a rey a Saúl, porque se ha vuelto, dice, en pos de mí. Claro, ya no lo seguía el Eterno. Ya no venía detrás, ya no seguía los pasos, las instrucciones, no viene en pos de mí. El Mesías cuando llama dice: seguid en pos de mí. Toma tu cruz, negate a ti mismo, toma tu cruz y después vení en pos de mí. Lo mismo pasaba con Saúl, pero dejó de estar siguiendo e hizo lo que a él le placía, lo que él quería. Y no ha cumplido mis palabras, dice el Eterno, y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Fíjese la incomodidad, porque dice la Torá que Samuel lo amaba a Saúl, lo amaba. Y toda esa noche estuvo vueltas y vueltas en la cama. Y dice que, claro, por esta situación, madrugó. Estoy en 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Mire, toda la noche estuvo a las vueltas y muy temprano madrugó para ir al encuentro de Saúl. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Mide el estado de independencia, de soberbia, de orgullo, cómo el corazón de Saúl cambió de un momento para otro. ¡Qué triste! ¡Qué triste, hermanos! Porque estando en pos detrás del Eterno, siguiendo sus leyes, siguiendo sus instrucciones, alcanzando objetivos, la mano del Eterno manifestándose, comenzó a desobedecer. ¡Qué triste! Dice, y para colmo, ¿sabe qué? El orgullo, la soberbia, se hizo un monumento para sí mismo, como exaltándose el orgullo, la soberbia. Hay muchísimo acerca de este monumento, pero no podemos entrar en ese detalle. Vino pues, dice, y le dijo, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Samuel entonces dijo, pregunta:
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó. Ya acusó al pueblo, mire, era él, la decisión era él, la autoridad la tenía él como rey de Israel, pero él acusa al pueblo porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh, tu Elohim. Fíjese cómo le cambia la trayectoria a las cosas, cómo está maquillando, está enmascarando la situación. Pero usted cree que el Eterno no sabe que Samuel, el hombre, el profeta de Elohim, no se va a dar cuenta para sacrificarlas a Yahweh tu Elohim. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Cuando daba vueltas y vueltas en la cama, el Señor le dijo, y él le respondió, di. ¿Qué dijo el Eterno? Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, como él se creía con muy pocas probabilidades, no calificaba para ser el rey, era pobre, de una familia pobre, de la tribu de Benjamín, de los menores. Pero claro, no tenía las condiciones. Dice, eras pequeño en tus propios ojos. Pregunta, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel? Y Yahweh te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué? ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, nuevamente aparece el pueblo en el escenario. El pueblo, dice, tomó, él lo acusa, él tenía la responsabilidad, él es la autoridad de Israel. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh, tu Elohim, en Gilgal. Mentiras. Eran mentiras. Entonces, versículo 22, ya estamos terminando. Y Samuel dijo, escuche, estamos viendo el libro de Vayikra, el libro de Levítico, estamos viendo sangre que se derrama de víctimas, de animales inocentes, holocaustos, ofrendas de cereales, ofrenda de aves, ofrenda de animales, la harina, cuántas cosas, sangre en el altar de bronce, animales inocentes, sin mancha, sin defecto, que van a derramarse esa sangre por expiación, para cubrir el pecado de cada hebreo, del pueblo, de la nación, de cada familia. Pero aquí escuche la pregunta que Samuel le va a hacerle a Saúl. ¿Se complace Yahweh tanto? ¿Qué te parece? Le dice, ¿se complace tanto de los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Yahweh? ¿Qué te parece? ¿Será que se complace el Eterno tanto en los sacrificios, la sangre de los animales inocentes, que la obediencia? ¿Cuál te parece que está en primer lugar? Ciertamente, sigue diciendo el profeta Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios, escuche, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Veíamos cómo la grosura se debía quitar de las entrañas, cómo se debía presentar, cómo se debían quemar en olor grato, olor fragante, la grasitud, todo lo que estaba relacionado a las entrañas de las víctimas. ¿Qué te parece? ¿Será que se complace el Eterno en los sacrificios, tanto como en nuestra obediencia y en prestar atención? Sigue diciendo, versículo 23, porque como
pecado de adivinación, escuche, los pone, la palabra, la Torá lo pone en el mismo nivel. La adivinación con la rebelión, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, están en un mismo estado. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Obstinación es un corazón duro, un corazón que tiene algo en su mente y que hasta que no lo alcance, se tiene que hacer la voluntad de él, como él lo ha dicho. Ese es un corazón obstinado que persigue ese objetivo hasta que lo alcance, caiga quien caiga. Él lo hace así. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú, escuche, por cuanto tú desechaste la palabra, los mandamientos, la instrucción de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así de fácil, así de sencillo, por cuanto desechaste la palabra de Yahweh, Él también te desecha para que no seas rey. Así le costó, hermano, esta y otras cositas más al rey Saúl, le costó el ser desechado. Tuvo que entregar el reino a quién, a otro, a un hombre, un niño, David, el pastor de ovejas, al cual va a ser ungido como rey de Israel. El segundo rey en el Reino Unido de Israel va a ser el rey David. Un hombre con un corazón, escuche, eso dice la Torá de David, un corazón conforme al corazón del Eterno. Muy bien, hasta aquí nomás la palabra, que puedas meditar en ella. Te saludo, te bendigo en esta mañana especial, en este día que el Señor ha renovado su misericordia y que su fidelidad, dice la Torá, desde ahora y para siempre. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Y esa bendición que habla la Torá, que enriquece, que no añade aflicción, con ella descienda sobre tu vida, que descienda la presencia, la bendición que enriquece, que no añade aflicción y que te dé shalom. Que seas prosperado en todas las cosas, mi amado hermano. Mañana no me dejen solo, vamos a estar compartiendo en el Shabbat, un día especial. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor como cada día, esa poderosa palabra del Señor que hace impacto, que hace efecto en tu casa, en tu corazón. Shalom, Alejem.